Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular: cómo hallar en un conjunto de datos los valores anterior y posterior de un valor seleccionado, y para ello vamos a desarrollar un caso práctico y sencillo a través del Excel. Bien, un comentario inicial. Recuerden algo que siempre hemos mencionado: con Excel se pueden obtener diversas formas de resolver un mismo problema. Acá yo les voy a presentar una alternativa, pero reitero, no es la única forma. Vamos a ver que existen también otras maneras de hacerlo. Para ello vamos a un caso de aplicación muy sencillo. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos esta data por completar, donde tenemos que rellenar los valores con valores enteros entre 500 y el valor de 1000. Y a través de una consulta que vamos a colocar un valor, vamos a encontrar de ese valor su valor anterior y su valor posterior. Una idea es la siguiente: supongamos que vamos a completar esta data de valores, buscamos una referencia y en función de esa referencia vamos a encontrar el valor anterior a ese valor y su valor posterior, y es más, lo vamos a señalar dentro de la propia data. Esto va a estar muy interesante, y todo aquello con Excel. Bien amigos, estamos listos para iniciar el proceso de solución. Bien amigos, continuamos. La hoja de trabajo en Excel consta de dos hojas, una hoja molde y la otra solución. En la solución está todo el proceso ya resuelto. Por ejemplo, si yo marcase acá un valor de referencia 650, automáticamente me da el valor anterior y el valor posterior, antes y después de 650, y esos valores son buscados dentro de la data y señalados con colores particulares: el anterior de un verde más claro, el posterior de un verde más oscuro. Supongamos otra referencia, 800, se nos ocurre, automáticamente se está modificando. Y como ven ustedes, eso está muy sensible a las modificaciones que yo pueda realizar. Bien, les comento cómo lo vamos a desarrollar. Vamos a la hoja molde y acá vamos a completar la data, acá vamos a completar la información. Tenemos 10 filas y 5 columnas. Vamos a completar valores que vayan desde el valor entero de 500 y 1000. ¿Cómo se hace esto? A través de la función matriz aleatoria. Vamos a buscar la matriz aleatoria, que es una función de Excel 365. El número de filas va a ser 10, punto y coma. El número de columnas van a ser 5. El valor mínimo vamos a colocar que sea como mínimo 500 y el valor máximo que sea 1000. Perfecto. Punto y coma, y acá viene el detalle. Si queremos que salgan valores con decimales o valores enteros, prefiero valores enteros. Le pongo verdadero, cierro, enter, y automáticamente la data se completa. ¿Qué les pareció? Muy interesante esta función matriz aleatoria. Perfecto. Ahora vamos a buscar una referencia, cualquier valor. Se nos ocurre 750, por ejemplo. Muy bien, teniendo esto como referencia, vamos a encontrar el valor anterior y el valor posterior a esa referencia. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, de la forma siguiente, y acá sí hay que tomar muy en cuenta algunos tips que vamos a dar a continuación. Nos vamos a ubicar en la celda I8 y vamos a activar la función buscar X. Miren ustedes cómo se va a aplicar esta función para el desarrollo de este ejercicio. Valor buscado, la referencia, que está en la celda I5, punto y coma. Vamos a organizar toda esta información en columna. Entonces decimos en col. Vean ustedes el truco: en col, abro paréntesis, la matriz sería, tomo el primer elemento y le coloco, como este es un relleno automático, le voy a colocar numeral, ¿de acuerdo? Por el desbordamiento que va a tener natural. Cierro la función en col, punto y coma. Ahora digo la matriz de vuelta, también voy a tomar como referencia en col, tomo la referencia primaria, alternar numeral, cierro, punto y coma. Si no se encontrara, que lo deje en blanco, punto y coma. Y acá es muy importante esta situación. Miren ustedes, código 0, coincidencia exacta; código -1, coincidencia exacta o el siguiente elemento menor, es decir, el anterior; 1, coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor, el posterior; y -2, coincidencia de caracteres comodín, que no es el caso. Entonces lo que a nosotros nos gustaría
y que acá apareciera la opción -1 y 1. Pero para que se puedan trabajar esas dos opciones, vamos a colocarlas entre llaves. Entonces colocamos entre llaves -1, primera opción, después decimos punto y coma, colocamos punto y coma, colocamos 1, cierro las llaves. Analicen por favor, cierro, enter. Y como ven ustedes, si la referencia es 750, el anterior es 731 y el posterior 757. Si yo modificara este valor a 700, ahí lo tiene. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar toda esta referencia, estos campos de valores, nos vamos a formato condicional, una nueva regla que tiene una fórmula, y decimos lo siguiente: estos valores que voy a tomar como referencia a partir de esta posición, libero acá para que sea cualquier valor de esta data, B4 a secas. Si fuera igual al valor anterior que está en esta celda, vamos a darle un formato, que el formato sea un relleno de este verde claro. Vamos a ponerle un verde claro, perfecto, algo así, ¿de acuerdo? Y de fuente le vamos a poner negrita para que sea más resaltado. Ok, aceptar, ahí lo tenemos. Con la misma lógica, si marcamos este bloque formato condicional, te decimos nueva regla, una fórmula, y ahora la referencia, lo intuyen, ¿no? Va a ser igual a este elemento, F4, libero totalmente, ahora que sea igual a este valor, que es el valor posterior. En ese caso le voy a dar un formato particular, un relleno, un verde oscuro, perfecto, fuente que sea en negrita y color blanco, se nos ocurre, perfecto, aceptar, así va a quedar la muestra, aceptar, y como ven ustedes, ahora sí se activó. Cambiamos el valor 650 y como ven lo va buscando. Como esta es una matriz aleatoria, si yo presiono F9, si presionamos F9 también va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Está cambiando con F9 y así sucesivamente. Lo hacemos también por este lado, 950 se nos ocurre, ahí tenemos los valores. Ok amigos, espero que esta solución haya sido de vuestro interés. Gracias.